Cuando se habla de inmigración, parece que todo el mundo se atrinchera en dos posturas que no se pueden ni ver. Pero, ¿y si hubiera una tercera vía? Pues bien, en este análisis vamos a explorar la perspectiva de la Iglesia Católica. Propone un marco que intenta ir más allá de las peleas del día a día para centrarse en algo más profundo, la dignidad humana y la justicia. Venga, vamos a verlo. Para que esto no se quede en pura teoría, empecemos con un dato que lo pone todo en perspectiva. Fijaos, en la provincia de Huelva, aquí en España, el 13% de la población ya es inmigrante. Y ojo, que en algunos pueblos esa cifra se dispara hasta el 35%. Vamos, que no estamos hablando de algo abstracto o lejano, ¿verdad? Es el día a día de miles de personas, y su dignidad es, precisamente, el centro de toda esta conversación. Bien, ¿y cómo vamos a abordar esta visión tan completa? Pues vamos a seguir una ruta muy lógica que nos proponen. Primero iremos a la base de todo, el pilar de la dignidad humana. A partir de ahí veremos qué marco de acción concreto se propone. Luego analizaremos un punto clave, que es el delicado equilibrio entre derechos y deberes. También hablaremos de un tema crucial, el de la integración y la identidad cultural. Y ya para terminar, llegaremos a lo que se considera la solución de raíz, el derecho a no tener que emigrar. Pues empezamos por el principio, por los cimientos. Todo el pensamiento de la Iglesia sobre este tema se levanta sobre una única y sólida base. Es que sin este punto de partida, de verdad, nada de lo que viene después tendría sentido. Y ese cimiento, claro, no es otro que la dignidad humana. La idea, que parece sencilla, en realidad es potentísima. Cada persona, solo por existir, tiene un valor infinito que nadie le puede quitar. No es algo que se gana con méritos o se pierde por el camino, no. Es la base de todo. Es el principio innegociable que lo guía absolutamente todo. Pero claro, una cosa es la teoría y otra la cruda realidad. Y el Papa Francisco lo dice aquí sin rodeos. Advierte que aunque todos hablemos de dignidad, en la práctica a los inmigrantes se les trata como si fueran de segunda, como si su dignidad valiera menos. Y es justo ahí, en esa brecha entre el ideal y la realidad, donde la Iglesia quiere poner el foco. Vale, ya tenemos el porqué, el gran principio de la dignidad humana. Pero la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Cómo llevamos eso a la práctica, al mundo real? Bueno, pues para esto, la Iglesia propone un marco de acción muy claro. La respuesta se resume en estos 4 verbos, 4 acciones que el Papa Francisco repite sin parar: acoger, proteger, promover e integrar. Y no son solo palabras bonitas, son una hoja de ruta. Acoger es, bueno, lo evidente, abrir la puerta. Proteger es defenderlos de los peligros. Promover es ayudar a que esa persona crezca y se desarrolle. E integrar, que quizás es lo más complejo, es construir una comunidad nueva, entre todos. Un proceso completo, como veis. A ver, vamos a pararnos un segundo en el verbo proteger, porque esto no va solo de buenas intenciones, implica cosas muy concretas. Significa, por ejemplo, asegurarse de que nadie se aproveche de ellos, que tengan exactamente los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador y que las leyes se cumplan para todos, sin discriminación. Y esto es una obligación tanto moral como legal, para todos, empresas, instituciones, administraciones, para todos. Y es justo aquí donde la conversación se pone más interesante. Y más complicada, claro, porque la Iglesia es muy consciente de que esto no es un camino de una sola dirección. Reconoce que todo esto implica un equilibrio muy delicado entre diferentes derechos y deberes y que todos son legítimos. Esto nos lleva a la pregunta clave, esa que a veces da un poco de reparo hacer. Plantear si una sociedad tiene límites en su capacidad para acoger no significa querer cerrar las puertas y ya está. Significa afrontar la realidad para poder gestionar las cosas de una forma que sea responsable y sostenible para todos, tanto para los que llegan como para los que ya estaban. Y esta balanza lo explica a la perfección. Según el catecismo, la clave es la reciprocidad. Por un lado, la sociedad que acoge, sí, tiene el deber moral de hacerlo. Pero ojo, también tiene el derecho a regular sus fronteras pensando en el bien común de todos sus ciudadanos. Y por otro lado, la persona que llega, por supuesto que tiene derecho a buscar una vida mejor, pero también tiene el deber de respetar las leyes, la cultura y las cargas del país que le está abriendo las puertas. Así que al final la clave de todo es esta. No se trata de tener que elegir entre los derechos de los ciudadanos de aquí y los derechos de los que vienen de fuera. No va de o ellos o nosotros, para nada. Se trata de encontrar un justo equilibrio, una solución que respete la dignidad y las responsabilidades de todos, una solución que sea a la vez solidaria y justa. Bien, y con esto en mente, pasamos a otro tema que tela, la cultura. Porque claro, la integración va mucho más allá del dinero o de tener los papeles en regla. Toca algo muy profundo, que es la identidad, tanto la de quien llega como la de quien recibe.
Esta cita es que es potentísima. Lo que nos viene a decir es que una sociedad no puede acoger de verdad si por el camino renuncia a su propia identidad, a su propia alma. Visto así, cuidar las propias raíces culturales y espirituales no es lo contrario de acoger, sino la condición necesaria para que esa acogida sea fuerte, sana y enriquecedora para ambas partes. Y de nuevo, el planteamiento es muy realista, no se esconde de los problemas, se reconocen los desafíos, que a veces hay diferencias culturales enormes o que los recién llegados tienden a concentrarse en barrios que ya tienen sus propias dificultades. La idea es que mirar para otro lado no soluciona nada. Lo que hace falta son políticas responsables que eviten tensiones y que trabajen por una convivencia real y justa. Y con esto llegamos al último punto del argumento. Y es un punto que de verdad le da la vuelta a todo. Porque hasta ahora hemos hablado de cómo gestionar la llegada de personas. Pero, ¿y si la pregunta de fondo fuera otra? ¿Por qué la gente se ve obligada a irse de su casa en primer lugar? Aquí está la idea central, una de Benedicto XVI, que lo cambia todo. Afirma que hay un derecho todavía más fundamental que el de emigrar, el derecho a no tener que emigrar. Es decir, el derecho a poder tener una vida digna y prosperar en tu propia tierra, con tu familia y tu cultura. Si lo pensamos así, cada persona que se ve forzada a emigrar es en el fondo un fracaso colectivo. Y es que el coste humano de tener que marcharte de casa es altísimo. No es una aventura. Hablamos de desarraigo, de familias rotas, de los peligros de un viaje en manos de mafias y muy a menudo de una desilusión tremenda al llegar al destino. Proteger el derecho a no emigrar es básicamente proteger a las personas de todo este sufrimiento. Así que la conclusión es muy clara y directa. La forma más auténtica de solidaridad no es solo gestionar bien la llegada de la gente. La solidaridad de verdad es trabajar para que nadie se vea obligado a abandonar su país si no quiere. Esto significa ir a la raíz del problema, promover el desarrollo en los países de origen para atacar las causas que provocan la migración. Y terminamos con esta pregunta, que en el fondo nos lleva de vuelta al principio. Si de verdad creemos que la dignidad humana es universal, que vale lo mismo en cualquier parte del mundo, entonces la responsabilidad también tiene que ser universal. La inmigración nos obliga a levantar la vista más allá de nuestras fronteras y a preguntarnos qué modelo de mundo queremos construir. Uno en el que cada persona tenga la oportunidad de florecer y tener un futuro en su propia tierra.